urbanista con el grado de DEA de la Universidad de Grenoble II, en Mendes, Francia. Tiene el diploma de planificación para el género de DPU de Londres, asesor en vivienda de la Municipalidad de Lima Metropolitana, presidente del Comité de Gestión de la Renovación Urbana de Lima. Ha trabajado en barrios populares de Lima a lo largo de toda su vida profesional. Dirigió el programa de densificación habitacional que la ONG DESCO llevó a cabo en barrios de Lima y el Perú. Es consultor UN Habitat para los asuntos de propiedad y vivienda luego del terremoto del sur de 2007, y con numerosas visitas de campo, consultorías e intercambios profesionales en América Latina y en foros internacionales. Él va a compartir con nosotros sus reflexiones en torno a la ciudad latinoamericana del siglo XXI, que es distinta a la del siglo XIX. Fue un error mío haber puesto en el origen distinto al siglo XIX, obviamente es siglo XX. Pero le ponemos 100 años más al siglo XX. Recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias. En primer lugar tengo que agradecer a Margit, a la doctora, que ya tomó 7 minutos de su exposición para agradecer a todos, a los que prepararon, a los que vinieron, a los que invitaron, a los que escribieron, a los que estuvieron. Entonces me ahorra a mí 7 minutos, y lo único que tengo que agregar a lo que usted señaló es que me siento muy comprometido con esta reunión. Yo creo que pensar cuál es la política del pastor o cuál es la política de una institución cualquiera sobre las ciudades es una cosa que no solamente debiera ser discutida en la iglesia, debiera ser discutida en las ciudades. Muchas veces las alcaldesas o los alcaldes no tienen la menor idea de la ciudad que pisan, y debieran estar pensadas también por los políticos que trabajan o viven en las ciudades o viven de las ciudades, ¿no? Finalmente, me voy a mover un registro distinto de las intervenciones anteriores, pero de todas maneras creo que vale la pena empezar señalando y retomando la intervención de Monseñor antes del café y el vinito, que, bueno, la Ciudad de México, la Ciudad de Lima y nuestras ciudades no son la Torre de Babel, son la Torre de México, la Torre de Lima, la Torre de Montevideo. Cada torre es distinta, porque como dijo el primer ministro de las ciudades de Brasil en una de sus primeras exposiciones, las ciudades tienen alma. Y si necesitamos hablar de las ciudades, necesitamos entender y comprender las ciudades, tendremos que mirar las ciudades tratando de entender qué pasa con cada una de ellas en este momento. Trataré desde mi jardín, que es mi ciudad, la de Lima, a tratar de acercarme a estas claves, digamos, para lo que pasa con estas ciudades en nuestros días, ¿no? Entonces, yo, para hacer las cosas fáciles, voy a empezar por el final. Pasa una cosa fantástica. Hoy día sabemos más que nunca lo que pasa en cada una de nuestras ciudades. Tenemos Google Earth, para el caso de Lima, Google Earth acaba de publicar la foto de Lima de enero de 2013. Entonces, más actualizado que el catastro. Quien tiene la clave y paga algo puede acceder al censo nacional por manzanas. Las radios, supongo que acá nos informan dónde hay agujeros, dónde hay huecos, dónde me están asaltando, dónde hay un trancón de tránsito. Se escriben ensayos, se escriben artículos. Hoy día tenemos muchísima información sobre las ciudades y cada vez las entendemos menos. Se habla del caos de la ciudad. Si tenemos la información y no entendemos, el problema no es de dato. El problema es de enfoque. Y lo que tenemos que cambiar es nuestro enfoque sobre las ciudades. Porque la explicación que usamos, o que ya no usamos, porque nos parece obsoleta, pero todavía está en los periodistas baratos,
Es una explicación sobre la ciudad originaria en los años 60, 90, que ya no corresponde con la ciudad de nuestros días, ¿no? Y por eso no se trata de un problema, nuestra perplejidad no se origina en la ignorancia, sino se origina en la necesidad de nuevas síntesis de información. Y aquí tenemos un problema muy serio, porque la dialéctica latinoamericana, como sabemos los latinoamericanos, los alemanes no, consiste en tesis, antítesis y suma, ¿no? Y es por eso que, a pesar que yo pertenezco a otro, no pertenezco a esta grey, creo que será muy bueno que en algún momento se invoque al Espíritu Santo, ¿no?, para producir en esta semana una síntesis que necesitamos para acercarnos a la ciudad, a esta Babel en la que cada uno de nosotros desarrolla su pastoral, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que quiero señalar es que la ciudad, entonces, son ciudades, personas que conforman tejidos urbanos, son tejidos físicos, hay una interacción entre la calle, el ancho de la calle, la altura del edificio, que el tránsito sea en un sentido, que se permitan ambulantes o que no se permitan ambulantes, y el funcionamiento de esa ciudad. Esta ciudad la pensamos con algunas hipótesis de ciudad, y yo insisto en que tenemos que pensar desde mi jardín cuáles son las hipótesis para la ciudad que viene. Como estamos en una reunión con académicos, tendré que leer una cita académica, después no hay nada. Yo no soy académico para empezar, soy intelectual, toda persona que piensa es un intelectual, pero no soy académico, no enseño en la universidad, ni tengo el rigor de ello. Pero el geógrafo David Harvey decía: toda teoría general de la ciudad ha de relacionar de algún modo los procesos sociales en la ciudad con la forma espacial que la ciudad asume. En términos disciplinarios, esto equivale a integrar dos importantes métodos educativos y de investigación. Yo diría que se trata de construir un puente entre los estudiosos con imaginación sociológica y los dotados de conciencia espacial o de imaginación geográfica. Yo siempre me quejo de los antropólogos, porque las preguntas que yo me hago en este momento para mi ciudad me las debieran responder los antropólogos, y ellos hacen antropología en la ciudad, los migrantes en tal sitio, los migrantes en otro lugar, el comportamiento en tal mercado, pero no hacen antropología de la ciudad. La ciudad es una suerte de telón de fondo, un escenario, como ha sido en cierto modo sugerido por Marquita en su intervención al principio. Es de la ciudad o en la ciudad. Yo trataré de mirar algunos elementos físicos de la ciudad, y para ello miré cómo se produjo la ciudad de Lima. La ciudad de Lima se produjo en una modalidad muy latinoamericana de combinar dos procesos de urbanización. El primer proceso es: se construye, se urbaniza, viene el agua, viene todo, y luego se habita. Y la segunda modalidad es una modalidad en la cual primero se habita y luego viene todo lo demás, ¿no es cierto? Hay distintas etapas en este primer habitar y luego construir. La definición es de Alfredo Rodríguez, de 1967. Alfredo Rodríguez, el arquitecto chileno, ¿no?, que es uno de los gurús de la magia a la que yo pertenezco. Bueno, entonces, ¿no?, primero se empieza viviendo. La vivienda se construirá por etapas. Ahora, el proceso es distinto. Son modalidades diferentes, porque en el proceso convencional, como se es pobre, cuesta, o sin documentos, cuesta mucho trabajo acceder a una casa barata de la que me ofrece el mercado. Pero una vez que yo accedí a esa casa barata, es muy barato vivir, porque solamente tengo que pagar la mensualidad, el agua, la electricidad y listo. Mientras que en la modalidad variada, en la modalidad mal llamada espontánea, el costo de acceso es muy bajo. Tuve que conseguir el terreno, un par de banderitas, unas esteras. En los años 60 y 80 en el Perú se negociaba, y a veces con violencia, y después eso fue barato. Es muy caro en costos directos e indirectos, no me voy a demorar sobre eso, pero quiero señalar que es un paquete tecnológico distinto. Para construir una vivienda de a unas hay licencia de construcción y procedimiento. Para construir una vivienda de a pocos, el sistema no está hecho.
Y si una familia quisiera construir poco a poco su vivienda, como lo hace porque no tiene recursos, y le pide a la municipalidad que le ayude, no existe sistema. O por supuesto le van a cobrar por lo bajo para darle un papel de alguien que ni siquiera ha visitado su barrio, ¿no es cierto? Los actores son distintos, ya no me voy a demorar en esto porque se me da el tiempo, pero el hecho es que financiar la vivienda progresiva es distinto que financiar la vivienda de a unas. Crédito hipotecario si yo financio una vivienda de a unas. La vivienda progresiva se financia con pequeños créditos por poco tiempo. Es otro sistema, otra banca, otra manera de calificar el crédito si quiere. Y por cierto, para las familias de bajos ingresos que llegaban a la ciudad a partir de los años 60 en la migración salvaje que hubo en toda América Latina, el terreno, porque no era la vivienda, era su ciudadanía. No solamente era el lugar de descanso, sino era la carta de ciudadanía de una ciudad que te rechazaba. No pasa lo mismo con los muchachos de hoy día. Ellos ya son ciudadanos, ya terminaron su escolaridad, ya pertenecen a alguna banda o no necesitan un terreno para sentirse ciudadanos. Esa es la nueva ciudad del siglo XXI a la que quiero referirme, ¿no es cierto? Entonces el valor de uso de esa vivienda que se construye poco a poco es muy superior al valor de cambio de la vivienda, cosa distinta y que no entienden mucho los académicos sobre ella. Por lo tanto, es un error juzgar la barriada solamente en su momento inicial. O sea, ahora que ya tiene agua y desapareció la pobreza, no es cierto. Esta es una manera de urbanizar, de producir ciudad. Y, por cierto, es un error pensar que solamente hay pobres en los barrios nuevos, ¿no? Es otra de las nuevas características en la ciudad de hoy. Esto es Detroit, ¿no? Ya conocemos lo que es Detroit, ¿no? Pero este era Detroit al inicio del siglo XX. Eso pasó en muchas ciudades, ¿no es cierto? La situación también es muy interesante. 60% de la población vive en una ciudad que ya tiene el primer techo, el primer piso terminado. Gracias. ¿Cómo que tú, no? A ver, allá. Bueno, no importa. Pero fíjense ustedes, las casas con un techo terminado son 60% en mi ciudad. No es la vivienda que se inicia recién, ¿no es cierto? Y esto es muy importante, ¿no? O encontramos, ¿no es cierto?, esta fórmula, una familia en un barrio consolidado que no la hizo, frente a una familia que ya lo hizo y una familia que tiene, ¿sabes cuántos pisos?, ¿no es cierto? Y lo que uno busca es que, claro, la ciudad vaya de acá a acá, ¿no? No cabe duda. Sin embargo, yo quisiera que vayamos a otra situación. Estas son las barreras que teníamos en los años 40, pero las importantes fueron las barreras históricas, como las que fueron mencionadas por mi predecesora, con un trazado más o menos regular en lote comprado. En nuestro caso era lote terreno del Estado, no hubo el negocio clandestino, y que ya están consolidadas. Aquí está afuera, pero por dentro la miseria está, miren ustedes, ¿no es cierto? Y ahí está la parte de calle, uno ve que la casa parece rica. Y comparando con México, esto es, ya no sé si Chalco o Nexa, pero es una de las dos, ¿no es cierto? Aquí hay un espacio público que parece ser privado. Esa es la diferencia con Perú. Esto es Guayaquil, que crece ocupando con palafitos ocupando el lago. Aquí tenemos un espacio público, aquí tenemos un más pequeño, y esto es una variedad típica de Lima, ¿no es cierto? Esa es la diferencia cuando el lotizador pirata, como es el caso del Perú, es el Estado, que tuvo el monopolio de la lotización pirata, mientras que la lotización pirata en otras ciudades no era monopolio del privado. Incluso los nuevos barrios como este, ¿no es cierto?, han aprendido los arquitectos, y los espacios en que no saben qué hacer, los arquitectos siempre lo pintan de verde, entonces ya es un espacio público. Y el famoso Villa Salvador, no son 16 manzanas alrededor de un parque en todos los lugares. Así creció Lima. En 3 valles con poca agua, solamente este valle tiene agua. En el sur son las barriadas, en los 40, en los 54, en el 71 ya se habían ocupado todos los cerros. El valle, por supuesto, no era para los pobres, eso lo puede entender cualquiera sin necesidad de conocer Lima. Estos señores se equivocaron, ¿no es cierto?, y invadieron más cerca de la ciudad. Entonces los ayudó un obispo, cuando no jesuita,
hay una relación y la vivienda en América Latina que merecería un trabajo de las personas que trabajan en ese tema. El Estado les dijo, no, su terreno es esto es lo que les corresponde a ustedes, y acá, luego ocuparon acá, entonces diligentemente el gobierno los llevó a Huáscar, no iban a invadir aquí en el 84, la municipalidad diligentemente los llevó a Huaycal, en el 85 invadieron cerca del aeropuerto, el presidente García en el 86 los llevó diligentemente aquí y tenemos esta situación. Como ustedes ven, las más grandes barriadas de la ciudad de Lima han sido creadas por el Estado. Era el banco de tierras, ¿no es cierto? La parte en azul son las zonas de inclinatos, vivienda precaria. El problema que tenemos hoy día, bueno, aquí el diablo perdió el poncho, son los nuevos asentamientos. Esta es la ciudad de Lima y a partir de los años 90 comienza a haber un nuevo tipo de barrio porque ya no se podía crecer más allá. Este nuevo tipo de barrio es este. En la parte que los fundadores de los barrios jamás pensaron que iban a usar. No en terrenos periféricos, sino en terrenos marginales. Como dice el filósofo Cantinflas, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Porque la posibilidad que esto se desarrolle es distinta. La posibilidad ya no se está fundando ciudad, se está acampando. 900.000 personas viven en esta condición en una ciudad de 8, casi 9 millones de habitantes como es Lima, acá. En arena, esto se pone para que no se caiga en la casa, para que no se resbale, ¿no es cierto? Aquí viene el agua para 15 metros más abajo, pero ya hay una vivienda acá. Esto está mal hecho. Esto es neblina, porque son las neblinas que siempre hay todo el año en Lima, excepto algunas veces. Los ladrillos están pintados, ¿no? Y ya, yo, alcalde, no pongo agua acá, pero yo, alcalde, no puedo reubicar 900.000 personas. ¿No es cierto? Gracias. Este es Lima, o esta es la Lima formal de los alcaldes convencionales, o Lima es esta, la de los donde me formé yo, trabajando en los barrios. Yo me convertí en urbanista cuando me pregunté si 40% de la ciudad es barriada, ¿cómo influye esto en el conjunto de la ciudad? Porque tiene que haber una interacción, no es cualquier cosa, no es que aquí los ricos, aquí los pobres, unos caminan, todo está muy vinculado. Tengo que correr. Sin embargo, Lima es una ciudad diversa, ¿no es cierto? Como lo es León. 36% es barriada, ¿no es cierto? Quito, aquí está su barriada. Río, tenemos una discriminación entre son sus barriadas y sus clandestinos, ¿no es cierto? Hay que sumarlos todos, ¿no es cierto? Bogotá, Guayaquil. Entonces, esta magnitud influye sobre la ciudad y ha cambiado. No es lo mismo formar una barriada en 1970 que formarla en el 2012. Es lo que quiero señalar, ¿no es cierto? Antes la ciudad, esto es lo que decían, ¿no es cierto? Era de baja densidad, todo el mundo tenía un terreno. Ahora ya no es que todo el mundo tenga un terreno. Y la pregunta con que quiero terminar entonces es, ¿se puede reproducir la ciudad de Lima? Tengo una respuesta más precisa. Busquen ustedes para sus ciudades con los mismos mecanismos que lo produjeron en los últimos 30 años. Y la primera e intuitiva respuesta es no. ¿Cierto? Se desarrollará de un modo distinto. Y el asunto es que seguimos funcionando con este criterio que dice que la ciudad crece de manera explosiva, ya no, la tasa de crecimiento de la ciudad es muy baja. Con fuerte migración, ya no, la mayoría de las personas de la ciudad nacieron en la ciudad. Es una ciudad semi-rural, todos son urbanos. Analfabeta, altísimo nivel de alfabetismo, independientemente que se haya aprendido algo en la escuela pública. Se ingresaba al mercado de trabajo como obrero de construcción civil, hoy día se trabaja como cambista de dinero, los muchachos manejando un mototaxi. La gente se acomodaba buscando terrenos, ya no hay terrenos, ¿no es cierto? Y había muchos niños, ya no hay tantos niños. Ahora lo que hay son adultos y adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces, solamente
Si en Lima hubiéramos encontrado un terreno para estos 3 distritos que tienen 1 millón de habitantes en el sur de Lima, necesitaríamos este terreno que son 1.326 hectáreas, ¿no? Que son acá. Y en realidad ya se ocuparon 800 hectáreas en terreno marginal. Entonces, el patrón de crecimiento de la ciudad no es acá. Como ha sido bien dicho, las personas se despobló el centro, pero la gente está yendo a la recontra periferia, ¿no es cierto? Tanto que no puede venir. Yo estuve en Ciudad Zumpango hace unos meses. La tasa de personas que han abandonado la vivienda es altísima. Este país tiene millones de personas con viviendas que se han vendido y que han sido compradas con el crédito, que han sido abandonadas. Ese es un caso interesante porque es la misma variedad, una con título y otra con título. Como no pertenezco a un centro de investigaciones, pero me conseguí un estudiante, él comparó cómo el título a esta le daba algo que no tenía esto, como dice Hernando de Soto, no le daba ni hostia. ¿No? Era un pueblo miserable, ¿no es cierto?, que necesita algo antes para que entre el mercado y que le solucione su problema. Como ustedes saben, ahora ya las ciudades están acá, ¿no es cierto?, ¿no? Disminuye la cantidad de niños, aumenta la cantidad de jóvenes. Tengo información vieja, pero ustedes conocen sus ciudades, ¿no es cierto? Disminuyen los niños, aumentan los jóvenes en todas las ciudades, en todos los países, y esto significa que aparecen unas necesidades. Ellos van a necesitar vivienda, empleo y educación post-escolar. Ellos necesitaban vacunación masiva, vaso de leche y educación inicial. Ahora, siempre digo en broma, se vacunan solos. Aquí ellos necesitan atención para la tercera edad. La información de la tercera edad ya no es a partir de los 50, ahora se divide en muchas categorías. Además hay una manera de ocupar el territorio. Mi tema, la vivienda en alquiler, aparece como tiene una nueva necesidad, hay nuevos tipos de alquiler en nuestras ciudades en las cuales se decía que todo debía ser vivienda propia, ¿no es cierto? Nuestro país está en otro momento de su desarrollo. Tenemos otras influencias en el mercado, ya no se subsidia como antes. La mayoría de la población ya no se comporta como un provinciano. La pobreza ahora se origina en la ciudad, ya no es una pobreza que llega a la ciudad. Los jóvenes de hoy tienen deseos, aspiraciones y modelos distintos que los de los años 60 y 70. El mundo se globalizó, cae en la frontera del Jericó. Como bien dice Olivier Moyan, en la sociedad actual los flujos son más importantes que las fronteras, y una ciudad siempre tiene un límite, una frontera, un muro. ¿Y ahora qué hacemos con estos muros? Yo le pregunto a los estudiantes en una charla con la gente de participación que está haciendo los planes de Lima, que al pensar los planes de la Nueva Lima y consultar con la población, hay un proceso de consultas ciudadanas. Estas consultas ciudadanas tienen que hacerse con algunas hipótesis. Quiero una ciudad densa, quiero una ciudad extensa, o sea, ¿qué tipo de hipótesis quiero sobre este territorio que estoy pisando? ¿No es cierto? O ustedes no le proponen ninguna hipótesis a la gente y dejan que la gente diga lo que le dé la gana. Y aquí, con la mejor malintención, entonces tengo que decirles, y con esto concluyo, o es que los signos de los tiempos se analizan sin hipótesis sobre qué pasa con la ciudad, sin hipótesis sobre el Babel donde cada uno de nosotros vive. Creo que esta hipótesis, esta mirada al territorio, esta evolución es necesaria para que podamos seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gustavo. Continuamos en este panel sobre los desafíos urbanos desde la perspectiva interdisciplinar, y ahora pasamos a otra dimensión del análisis de la